Tenemos en esta noche algo precioso del nuevo nacimiento, cómo Cristo derrumbó el Antiguo Testamento, el templo, lo derrumbó en 3 días y dijo que en 3 días y en 3 noches lo levantaría. Y estaba hablando del templo viviente de las personas, porque ahora el que cree en Jesucristo llega a ser hijo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió para volvernos a que nosotros tengamos la misma vida que tuvo Adán cuando lo formó Dios, un hombre perfecto. Entonces Dios con su muerte hizo al hombre que no tenía salvación, que estaba lleno, enfermo de la mente, del alma. Había malas palabras, habían tantas cosas, había morbosidad, había muchísimas cosas que el hombre no podía salvarse. Pero Cristo murió y el que crea en Él es templo del Espíritu Santo, donde habita Él. Por eso Él les dijo a todos los apóstoles: yo me voy, pero yo volveré y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso saber eso, que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. No necesitamos ahora ya más profetas. Dios no habla por los hombres. No necesitamos más sacerdotes. No puede interceder nadie más, porque los que habían, dice que tenían que morir y tener sucesores. Pero Cristo se hizo sacerdote, sumo sacerdote para siempre, dice la palabra de Dios. Qué precioso es entender las Escrituras. Cuando usted lea el libro de Hebreos y empiece a leer todo el libro de Hebreos, consigue a Jesucristo como el sumo sacerdote para siempre, para interceder por usted y por el mundo y por mí y por todos. Eso es precioso, el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no se gana con un examen. No, señor. Ni la nueva vida la tiene usted haciendo un examen. La gana cuando crea que Cristo murió por usted y lo reciba en su corazón. Él vive en usted. Este es el mensaje que traigo esta noche para el que quiera escuchar en esta noche este mensaje. Entonces vamos a leer, porque un hombre de los que Dios iba a tumbar el templo en 3 días, vino a él. Él era uno de los hombres claves de ese templo, del Sanedrín. Dice la palabra de Dios, dice Juan capítulo 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Escuche para el que fue a Jesús. Dice: este vino a Jesús de noche, porque tenía seguridad quién era él, y le dijo: Rabí, sabemos, le dijo, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese usted cómo vino a hablarle a él. Ahora mire la respuesta de Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire lo que le dice, siendo uno de allá de los principales del templo de Jerusalén. Y le dice: si no naciere de nuevo, nadie podrá ver. Entonces, ¿qué le dice Nicodemo? Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué le dice? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él confundió el nacimiento del Espíritu de Dios con el nacimiento de la carne. Él estaba ciego. Él no entendía que era un nuevo nacimiento, porque nadie de los de Jerusalén pudieron recibir este mensaje de ser nuevas criaturas. Ellos eran grandes por tener títulos, como dice, principal entre los sacerdotes. Pero Jesús, mire lo que le dice:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua, se la baraja, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora le dice de agua y del Espíritu. ¿Por qué le dice que de agua y del Espíritu? ¿Cuántos cristianos han predicado esto y yo no veo que ellos entiendan estas escrituras? Porque uno tenía que nacer de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el soldado tomó una lanza y puyó el costado y salió agua y sangre. Esa sangre nos limpia de todo pecado cuando creemos en Él. Y la palabra de Dios, esta que le estoy leyendo, todo cristiano sabe que es una fuente de agua inagotable. Esa agua se la ofreció a la mujer samaritana. Si yo le doy de la agua que yo tengo, usted nunca más tiene sed. Bueno, yo tengo 48 años de estar en el Evangelio y nunca he tenido más sed del mundo. De volver a ir a calmar la sed con una cerveza, con un trago, con borrachera. Porque uno, al tomar la agua pura de esta palabra, leerla y entenderla y predicarla como lo estoy predicando, nunca más tiene usted necesidad de volver a las cosas del mundo. Y mire lo que le sigue diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Él ya nació de la carne, él es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjese usted los dos nacimientos. Pero la gente no sabe eso, están religiosos. Los de la Iglesia Católica es pan y vino. Creen que están comiendo el cuerpo de Cristo y también y están en todas las cosas del mundo malas. Borracheras, como lo que era yo, adúltero, fornicario, de todo. Y están bien, pero como toman el pan y el vino, pues están bien. Y así tengo un sobrino que diario me dice eso. Eso no es nada, el pan y el vino es un recordatorio de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Usted tiene que recibir, no el pan y el vino, tiene que recibir, es el centro de este libro santo y bendito que es Cristo, el Evangelio precioso, buenas nuevas de salvación. El que crea en este libro está creyendo en buenas nuevas de salvación, no en pan y vino. Engañoso es el corazón del hombre, engañando a las demás personas. Y sigue diciendo, mire, ponle cuidado. Dice, no te maravilles, le dice al hombre grande del Sanedrín, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y se oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Ni a dónde va. Entonces, así es todo el que es nacido del Espíritu. Igual al viento. Usted ve que los árboles se mueven para acá y para allí, a veces para allá, a veces para acá, pero usted no sabe de dónde viene ese viento ni para dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Por eso es que Nicodemo no entendía, estaba en una religión. Nosotros no tenemos religión, nosotros no necesitamos de 4 paredes. Las 4 paredes donde nosotros vamos y nos congregamos varias es para aprender la palabra, pero yo no voy a buscar allá nada. Nada, yo voy a escuchar la palabra de Dios, más nada. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces por eso le dice, el viento sopla de un lado a otro y se oye el sonido, pero usted no sabe. Así es el que es nacido del Espíritu, le dijo. Y le dice Nicodemo, respondió Nicodemo, escuche la falta de conocimiento y uno de los principales de los sacerdotes. Está hablando con Jesús, pero para que usted entienda. Mire lo que le dice. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De una admiración, con admiración le dijo, ¿cómo puede hacerse esto, maestro? Respondiendo Jesús vuelve y se la baraja de otra manera. Y no entiende, pero mire lo que le dice. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice. Oye, qué reprensión, ¿no? Eres un maestro de Israel, viene a mí y no sabe nada de lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo está la gente? ¿Engañada? Igual ahora, engañados en una religión.
porque no entienden la palabra de Dios. Entonces mire lo que le dice. Póngale cuidado a lo que le dice. ¿No entiende esto? De cierto, te digo que lo que sabes, de lo que sabes hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no creéis nuestro testimonio. Yo le estoy diciendo, le estoy hablando y no entiende lo que uno les habla, ni lo que uno tiene, el testimonio de uno. Usted no ha visto mi vida, ¿qué es mi vida? No, usted la sigue. ¿Por qué me dice usted? Sabemos que viene de Dios. ¿Por qué me dice usted? Porque yo tenía un testimonio limpio, ¿verdad? Pues tenga usted un testimonio de eso. Pero eso, por ser grandes en el Sanedrín, tenían un corazón sucio, engañoso, engañando a las personas. Él no tenía el corazón de Cristo, por eso le dijo estas palabras el Señor nuevamente, ¿verdad? Entonces le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no creéis a este testimonio. Entonces le dice, si os he dicho cosas terrenales, porque le estaba hablando de las cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Él le dijo que venía de Dios, pero no está creyendo las terrenales. Ahora si se pone a hablarle de las celestiales lo vuelve loco. ¿Por qué? Porque no tiene ningún conocimiento de las cosas de Dios. Por eso dice que nosotros a veces no debemos ni echarle las perlas. La palabra de Dios es una perla, no debemos echársela a las personas que no quieren escucharlas, obedecerlas, juegan con las cosas de Dios, son religiosos, andan de rodillas, hablan y dicen y todo, pero ¿a dónde está ese nacimiento de nuevo? Hay que nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios. Eso es lo lindo de las cosas de Dios. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, le dijo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, le dijo. Nadie, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él, estando en la tierra, estaba en el cielo porque era la voz de Dios la que estaba hablando con él. Mucho menos, si le ponía a hablarle esas cosas, sí que peor. Yo le estuve hablando esto a un testigo de Jehová y él no entendió. Él se quedó como admirado de que yo le dije que tenía que nacer de nuevo. No es las horas de estar vendiendo revistas, no es las horas de estar en el salón del reino, no es las horas de estar tocando las puertas en la casa, no. Es nacer de nuevo. Esas obras es para hacerlas uno porque uno ya es, pero tiene que nacer primero. Sin nacer y están queriendo meterse en las cosas de Dios. Quieren hablar de Dios y no han nacido de nuevo. Hay una gran ignorancia de todas estas personas de las cosas de Dios. Por eso nosotros vemos aquí que dice, Nicodemo era un maestro de la ley, una memoria de mente, de estudio, tenía estudio porque era sacerdote, porque era grande en el Sanedrín, ¿verdad? Era de mente, pero estaba ciego, los ojos tapados, no veía las escrituras. Ellos no conocían la escritura, por eso estaba ciego. Pensaban en la carne, era lo que él estaba pensando. ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi mamá y nacer? Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Entonces, volver al vientre, le dijo. ¿Cómo puede uno volver al vientre? Entonces, pensaba en la carne cuando él le dijo eso. Pero Jesucristo no le estaba hablando de nacer, meterse otra vez en el vientre. Estaba diciéndole de nacer del Espíritu, de creer netamente en Jesucristo y ser bautizado, que el bautismo es para confesar que va a seguir a Jesucristo. El bautismo no es nada, el bautismo no salva, es una confesión pública que usted hace para seguir a Jesucristo. Pero los engañan que ustedes lo bautizaron chiquito y ya lo metieron. Por eso es que es católico, porque lo bautizaron sin predicarle. Ahorita hay un video que sale un niño y le dice, cuando le está echando el agua, el sacerdote le dice, pero usted me está bautizando sin haberme predicado el evangelio, le dice el niño.
Porque es que la Biblia dice que primero tienen que predicar el Evangelio y creer en él para bautizarse y seguir los caminos del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, muchos tienen ¿cómo? Muchos tienen como en su vida un prejuicio terrible, pero entonces tienen que conocer la Biblia. No es lo mismo que conocer al autor. El testigo de Jehová dice que es lector de la Biblia. Tienen cómo conocer las cosas de Dios, pero no tienen al autor del libro, que es Cristo. Él es el autor de la vida, el hombre que vino y nació de una virgen para traernos sin pecado, para traernos el Evangelio Santo, porque ese no lo podía predicar una persona que no tenga esa pureza, esa santidad, porque es un Evangelio santo, puro, que vino del cielo, lo trajo él. Él le dijo a los judíos, las palabras que yo les doy no son mías, así como me las dio mi Padre, así se las entrego a vosotros. ¿Ve? Entonces eso es un evangelio puro, santo. Entonces tiene uno que conocer el autor de la salvación, nacer. No es un examen, no conseguir esto usted por medio de un examen. Por eso Primera de Corintios capítulo 2. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ir a la Biblia, que la Biblia aclara muchísimas cosas. Primera de Corintios capítulo 2. Capítulo 2 dice aquí así. Ya va, un momentico, que vamos aquí a 2. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 11 dice así, mire, ponle cuidado lo que dice. Pero, voy a leerle 2 versículos, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, cualquiera que nazca de nuevo, no yo, cualquiera, porque el Evangelio es para todos, que nazca de nuevo, dice, ¿ve? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, para que el Espíritu todo lo escudriñe y aún lo profundo de Dios. Esto es una profundidad, la palabra, y muchos la leen y no la entienden. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Cuál hombre conoce sus propias cosas? ¿Cuál? Sino el espíritu del hombre. El hombre no conoce. El espíritu que está dentro del hombre sabe cuando está haciendo lo malo y está haciendo lo bueno. Porque cuando pecó el hombre, se le abrieron los ojos para saber el bien y el mal, le dijo a Adán. Y esto tenemos que entenderlo, sino el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie, sino el Espíritu de Dios que está en Dios para revelársela al hombre. Entonces ahí fíjese usted lo que estamos viendo nosotros a través de las Escrituras, que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de las cosas que Dios tiene establecidas aquí en la palabra para nosotros leerlas. Y dice, ¿quién de los hombres, está haciendo una pregunta, conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Entonces el testigo interior que tiene el hombre, dentro del hombre, en la mente, sabe cuando hace las cosas buenas y cuando hace las cosas. Usted llega a aceptar a Cristo, usted de ahí en adelante, usted se le abren los ojos y usted va a saber que usted es una nueva criatura, no es el mismo, como lo que le dijo a Nicodemo. Pero si yo me pongo a hablarle a alguno por aquí que no ha nacido de nuevo, él no entiende eso, cómo es nacer de nuevo. Él no entiende. Toca explicarle y leerle la palabra para que la palabra que es la fuente de agua lo lave. Le lave el cerebro y pueda ver las cosas santas de Dios en las Escrituras. Eso es lo que tenemos. Entonces el testigo interno conoce al hombre. Ese es el testigo interno que me conoce a mí, porque yo sé cuando recibí ese y tengo 47 años viviendo en las cosas de Dios y he sido feliz por entender las cosas de Dios, la palabra de Dios, y por eso las predico. Sabe lo que hay dentro, y si no,
Su propio espíritu se lo muestra, lo lleva a uno. Mire, el espíritu le muestra a uno las cosas y uno dice, oye, esto no es de Dios, a Dios no le agrada esto, porque yo ya las entiendo, las cosas del espíritu, lo que es desagradable a Dios, en lo que no lo puedo ofender a Él, porque Él murió por mí. Yo tengo que respetar, amar a ese Dios y no caer en la tentación de irrespetarlo haciendo cosas que no le agradan a Él. Nadie puede decir quién nació, sino basándose en las reglas. Nadie puede saber quién nació de nuevo basándose en reglas, en conocimientos de muchas religiones y muchas cosas. Nadie puede. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo 8, 16. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, 16. Vamos a leer Romanos 8, capítulo 8, 16. Mire lo que dice, porque no habéis recibido el espíritu. Uno no recibió el espíritu de esclavitud para volver a ser esclavo, porque el que no ha creído en Cristo está esclavo del pecado y no puede dejar de pecar, y aún peca y no sabe que es pecado lo que está haciendo, porque tiene los ojos, está ciego, como estaba Bartimeo, como estaba este hombre que era grande entre los judíos, Nicodemos. No tenía ningún conocimiento. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor de no conocer las cosas, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción. ¿Cómo Dios nos adopta a nosotros? Nos adopta, nos hace hijos de Él. Y muchos se burlan de eso, porque como no han conocido eso, Dios nos los ha adoptado, dice la palabra, por el cual clama Abba Padre, el Señor, cuando nos acepta a nosotros. Y dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que tenemos nosotros. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie puede negar la palabra. Estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Somos hijos de Dios porque el Espíritu dice, mire, pues tengo por cierto, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted sabe si es hijo de Dios? ¿Usted ha entendido eso? Si usted cree que usted es hijo de Dios o está en una religión, sea evangélica, sea lo que sea. Hay muchísimos evangélicos que están en una religión, de la casa a la iglesia cantando, y están, a veces les ha quitado los vicios, pero tienen el resto de cosas malas. Y las predicaciones que predican no le dicen cómo limpiarse de las cosas internas del corazón y de la mente, quedar libres para adorar a Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros seguir viendo a través de la palabra de Dios? Nosotros podemos seguir viendo que dice, la suficiencia del sacrificio de Cristo fue suficiente para hacerme hijo de Dios a mí. Lo creo honestamente. Y dice, muchos creen que la salvación es por sus esfuerzos, por andar de rodillas, por pagar promesas, por dar ofrendas, por tocar las puertas, por predicar el evangelio. No, Señor, eso no es así. Dice la palabra, escucha lo que está diciendo la palabra. Muchos creen que la salvación es por los esfuerzos que está haciendo la persona, de querer amar a Dios a la fuerza, pero no hay en el Espíritu de Dios. Por esta bondad inmerecida han sido salvos, dice la palabra de Dios, de las obras. No necesitamos hacer una obra para salvación. Las hacemos porque somos hijos de Dios y tenemos que amar al prójimo. Eso ya no es para salvación, es un requisito humano de amar al prójimo. Y entonces confunden que al dar muchas cosas, un ciego que podía darle a otro, nada. Entonces ese no podía ser salvo y ese fue salvo.
cuando clamó a Dios Bartimeo. El ciego nació de nuevo cuando clamó. Entonces nosotros vemos aquí que el sufrimiento del sacrificio de Cristo hace completo a cualquier persona. Y dice también, dice que la tragedia de la verdad está en los ojos. Hay una tragedia en los ojos. Dice 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, mire, y versículo 4. 3, voy a leerle. Pero nuestro evangelio está aún encubierto para muchísimas personas. Escucha lo que está diciendo. Nuestro evangelio está encubierto. No lo entienden. Y están en iglesias evangélicas. Están predicando. Eso forman un pleito en las redes. Esas personas no piensan tener conocimiento y no, eso se pelean unos con otros. Entonces dice que está... Pero nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden. Está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, escuchen lo que le está diciendo, por estar en ese pleito, el Dios de este siglo es el que los tiene así, mire, pongan ciegos. Están ciegos, porque es el entendimiento de los incrédulos. Puramente han escuchado el evangelio y creen saber mucho y de una vez se van a discutir con los demás. El evangelio no es para estar peleándolo así como están peleando. El evangelio es para salvación, así como lo estoy yo diciendo, para que usted entienda cómo puede ser usted nueva criatura, cómo puede ser hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, para que no les resplandezca, están ciegos para que no les resplandezca la luz del evangelio, dice, están en el evangelio pero no les ha resplandecido el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y yo le dije a una persona, dígame quién se bautizó allá cuando fue Cristo de Juan el Bautista. ¿No sabe? ¿Quién bajó del cielo? Cristo, la voz de Dios, el verbo se encarnó. ¿Y quién nació? ¿Cuál era la profecía que teníamos nosotros? El que iba a venir un Mesías, un Salvador, el que iba a rescatar a Israel. No lo recibieron, lo mataron, llegó a nosotros. Y ese que fue nacido de María, Jesús de Nazaret, un niño humano, Dios hombre, ese se bautizó y Dios bajó y dijo, este es mi hijo amado, el que yo engendré por fuerza del Espíritu Santo para que naciera el Salvador prometido. ¿No entienden? Tiene dos naturalezas, humana y divina. ¿Cuál es la humana? Jesús. ¿Y cuál es la divina? Cristo. Porque Cristo era Dios que bajó del cielo. Él no necesitaba de ser ungido. El que ungió fue a Jesús. Y por eso dijo allá cuando le entregaron el libro del profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor Jehová. ¿No entienden? ¿Y por qué fue al desierto? Porque ya estaba ungido y podía resistir las tentaciones del diablo. Y empezar el camino hasta la cruz. Fue ungido para ir a la cruz a salvarte a ti y a mí. Pero usted no entiende quién es Cristo ni quién es Jesús. ¿Cuál murió? ¿Murió Dios allá en la cruz? ¿Dios murió? ¿Usted cree que Dios murió o murió el Hijo de María, Jesús, que nos estaba salvando con la sangre que derramó ahí en la cruz? Por eso se hizo hombre, Dios hombre, tener sangre en las venas y las manos para que derramara, para que el que crea en él sea salvo por esa sangre preciosa. Y el agua que salió, como le dije hace rato, es la palabra de Dios que lava la mente, el corazón de la persona, porque es agua pura, es el evangelio de salvación, dice la palabra de Dios. Pero no entienden estas cosas. Entonces, ¿cómo pueden? Y a veces están predicando el evangelio y ellos mismos no entienden el evangelio, no le dan la solución a la persona necesitada, porque no tienen, están ciegos, como dice aquí, han estado ciegos para que no les resplandezca, porque quieren estar discutiendo el evangelio, peleando. Entonces nosotros vemos aquí que dice, el espíritu de el espíritu, dice,
perdón, dice. El Espíritu está redarguyendo ahora mismo. Cuando uno está predicando este evangelio, a usted le está redarguyendo y a mí me redarguye, porque es la verdad de la vida. Dios me salvó y me sanó. Soy una evidencia divina. Si usted me conociera a mí, ¿quién fui yo? ¿Quién era yo? Si admiran 240 choferes en el sindicato de San Cristóbal. Y si alguno de ellos me está escuchando, sabe que estoy hablando la verdad, que yo era uno de los más corrompidos ahí en el sindicato. Camionero, borracho, pelearín. ¿Cómo me transformó Dios en un nuevo nacimiento? Me dio nueva vida. Tengo 47 años de haber nacido. Predicando el evangelio también, gracias al Señor por esto. ¿Ve? Un argumento se puede debatir, pero una vida transformada no se puede debatir. ¿Cómo me debaten cualquier? A mí me respetan todos los camioneros allá, habiendo sido lo que soy. ¿Cómo me respetan? Porque ellos ven una transformación en este cuerpo. Me ven que soy el mismo laguado, pero no ven que por dentro soy hijo de Dios. Eso no lo ven, porque eso solo Dios y mi vida saben si estoy sirviendo a Dios de todo corazón. Es irrefutable que cualquiera vaya a querer transgredirlo a uno con mentiras y a difamarlo y hacer cualquier cosa. El que vive en el Espíritu, porque muchos, ¿no ve cómo hablan de muchos pastores? Llevándose la plata, llevándose mujeres, llevando sacerdotes homosexuales, sacerdotes violadores. Estados Unidos demandó a Roma por 500 y pico de sacerdotes que no hacían sino dañándose los niños pequeñitos, dañando la humanidad. Dígame el testimonio de todos esos 500, ¿cómo estará? ¿Cómo estará la mente? ¿Cómo estará el corazón pensando lo que hizo ese sinvergüenza, sacerdotes y obispos? Y el Papa dijo que había que purificar porque los seminarios estaban llenos de homosexuales. Eso lo dijo el Papa. Entonces, usted tiene que poner cuidado lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, para la gloria de Dios, nosotros estamos felices porque Dios nos dio este evangelio precioso. Yo me siento muy feliz de los años que tengo en las cosas de Dios. Tengo 62 años de casado. Yo recibí el evangelio después de casado con... Yo no recuerdo cuántos años, después de casado, a los cuántos años, como 20, 15, 18, una cosa así recibí el evangelio. Entonces, y yo he necesitado de otras mujeres siendo un vagabundo, siendo un sinvergüenza, mujeres que yo creía que me querían tantísimo, y quien me quería era mi esposa, mis hijos. Gracias a Dios que yo nunca quise dejar hijos regados por ahí, y muchísimos amigos míos camioneros con hijos regados, realengos, como los perros en la calle, realengos, no tienen padre, sinvergüenza. Y dicen ser religiosos. Y dicen ser religiosos, que es lo más bravo. Gracias. Dios me les bendiga.